gracias por la invitación a los profesionales que hacen CEPROFAR. Ya es la tercera vez creo que participamos de alguna reunión y bueno, y estamos muy contentos de estar acá con todos ustedes. Nosotros desde la Fundación GEP y desde la Red LAM, que es la Red Latinoamericana por el Acceso a Medicamentos, trabajamos básicamente por mejorar la calidad de las personas que viven con VIH, tuberculosis y hepatitis virales a través de el acceso a medicamentos, y tenemos un programa de acceso a medicamentos que trabaja específicamente sobre lo que nosotros llamamos las barreras de la propiedad intelectual para el acceso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de las barreras de la propiedad intelectual? Bueno, hablamos un poco de el sistema de patentes farmacéuticas que tiene que ver con la adopción de Argentina, de ADPIC, que es este acuerdo que lo tenemos que adoptar a partir de la Organización Mundial de Comercio en 1994, y a partir de la adopción de ese tratado, todos los países que formaban parte de la OMS tienen que adaptar todas sus legislaciones y sus leyes de patentes para responder a este acuerdo. Esto, ahí bueno, tienen el artículo 27 de ADPIC, donde claramente explicita que las patentes podrán ser otorgadas a todas las invenciones en cualquier campo de la tecnología, y esto incluye por primera vez a los medicamentos. Nosotros en Argentina, antes de ADPIC, no teníamos patentes farmacéuticas. Eso es lo que tuvimos que implementar a partir de entrar en la OMC y en este acuerdo. Cuando hablamos de patentes, es importante recordar que para que una invención sea patentable tiene que cumplir esos tres requisitos que ven ahí en la pantalla, que es decir, que sea una novedad, que no haya sido publicado antes, que tenga actividad inventiva, es decir, que sea algo que no es obvio para un técnico en la materia, y que tenga aplicación industrial. La patente en sí misma es un título de propiedad que el Estado concede al titular de esa invención por 20 años, después de pasar por un examen en la oficina de patentes. Esta patente lo que hace es que el titular de la misma sea el único que puede producir y comercializar esta invención. Y acá en estas filminas un poco lo que les queremos comentar es cuáles eran las promesas detrás del sistema de patentes, digamos. ¿Qué es lo que ADPIC y todo el sistema de patentes nos vino a decir que este sistema nos iba a traer? Y una era, por ejemplo, que iba a estimular la innovación para el beneficio de la sociedad como un todo, que iba a haber más inversión para el desarrollo de tecnologías médicas, porque a través de darle un monopolio a una empresa o a una persona que hiciese un descubrimiento para la salud, el hecho de usufructuar ese monopolio iba a generar que se siga investigando y que se sigan descubriendo o inventando otras tecnologías que favorezcan a la salud pública. Y por el otro lado, que iba a haber transferencia de tecnología, es decir, que entre los países más desarrollados y los menos desarrollados, la tecnología iba a circular y que íbamos a tener todos los países en vías de desarrollo mayor acceso a esas tecnologías. La realidad es que varios estudios han demostrado que esto no ha funcionado así, y acá hay un recorte de 3 publicaciones, una que tiene que ver con la Organización Canadiense de Revisión de Precios, otra incluso con la FDA y otra que es el Prescribe International, donde vemos que, por ejemplo, en Canadá el 5,9% de los nuevos medicamentos patentados fueron clasificados como reales innovaciones, 5,9%. 15% de los medicamentos aprobados por la FDA fueron solamente clasificados como altamente innovadores. Y el 68%, entre 1981 y 2004, no trajeron nada nuevo en relación a los productos disponibles anteriormente. Entonces, es decir, que lo que venimos viendo desde que ADPIC está en vigencia en nuestros países es que las patentes no están trayendo efectiva innovación, no están mejorando los procesos de investigación y desarrollo para la salud de nuestros pueblos, y que aparte, como ya sabemos, tampoco hubo transferencia de tecnología porque los países en desarrollo seguimos siendo dependientes todavía de los países desarrollados en esta materia. Ni que hablar con los precios. Cuando analizamos, este es un gráfico de Médicos Sin Fronteras que analiza a partir de la entrada de genéricos en el mercado cómo baja el precio en dólares de los tratamientos
que partían de $10.439 y vemos que ahí con Aurobindo, Matrix y Cipla, que son compañías indias de genéricos, baja a $67 el tratamiento en 7 años. Por otro lado, este es un cuadro donde comparamos una serie de antirretrovirales, cuánto los pagamos en Argentina y cuál es el costo del genérico más barato disponible. Y ahí vemos que en todos también hay una diferencia abismal, estos números son del 2013. Entonces, ¿cuál es el efecto, en definitiva, de las patentes sobre los medicamentos? Y bueno, lo que ya un poco conversamos, generan monopolios y eso se aumentan los precios, por ende, al ser un monopolio, impiden la producción local y la comercialización de genéricos. Vemos que no se ha producido ni transferencia de tecnología, ni tampoco más innovación, y en definitiva, bueno, atentan contra el acceso a la salud. Y nosotros, como decía Leo, nos planteamos que los medicamentos son bienes sociales y no son mercancías, aunque el sistema les dé ese tratamiento y queremos como volver a poner esto en discusión. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos a disposición para salvaguardar un poco la salud pública? Bueno, las salvaguardas de salud o flexibilidades de ADPIC, que les dicen algunos, que tienen que ver con instrumentos legales que tenemos para poder proteger la salud pública. Hay 3 que son por ahí más conocidos de nombre, que seguramente los hayan escuchado nombrar: las oposiciones a patentes, es decir, cuando hay una solicitud en la oficina de patentes que no cumple los requisitos, cualquier persona puede presentar argumentos, por supuesto químicos, farmacéuticos y legales, de que esos requisitos no son cumplidos. El uso gubernamental, que es la posibilidad de disponer de la explotación de una patente en un caso de emergencia sanitaria o seguridad nacional. Las licencias obligatorias, que son también las tiene que tomar la decisión el Estado de suspender temporalmente una patente pagándole al titular los derechos, ¿no? Muchos a veces hacen la similitud entre la licencia obligatoria y una expropiación, y no es lo mismo porque se le paga al titular de la patente. Y también se reconocen, y tiene que ver con un poco lo que adelantó Leo con las guías de patentabilidad, la posibilidad de adoptar políticas complementarias que permitan definir, especificar esos criterios de novedad y actividad inventiva y aplicación industrial, más específicamente para solicitudes de patentes químico-farmacéuticas. Acá en este cuadrito son las 7 oposiciones que nosotros hemos presentado y su estado actual, pero son todas antirretrovirales y antivirales de acción directa. No me voy a detener mucho para esto porque sí quiero pasar a la guía de patentabilidad, que es lo que veníamos comentando. En el 2012 hay una resolución conjunta entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Industria y el INPI, que establece estas guías de patentabilidad, que en verdad lo que vienen a... El problema, digamos, sobre el cual las guías de patentabilidad pretenden intervenir es una práctica que tienen las compañías farmacéuticas que se llama evergreening en inglés, o perpetuidad de las patentes, que tiene que ver con que hay una patente original de un principio activo durante 20 años y entonces después se hace algún mínimo cambio y se pretende volver a presentar otra solicitud de patente y así obtener otro monopolio y otro y otro y otro. Exactamente, el reverdecimiento, muy bien. Esto se ha hecho con combinaciones de drogas, hecho incluso con nuevos usos, que fue lo que se intentó hacer con sofosbuvir. Sofosbuvir, que seguramente también escucharon de esa droga, es la que cura la hepatitis C. Se había investigado antes para tratar el VIH, no fue exitosa para eso, entonces cuando después, unos años más tarde, se salió a la luz que servía así para curar la hepatitis C, aparecieron las solicitudes de patentes por todo el mundo, algo que ya estaba publicado muchísimo tiempo antes. Entonces, las guías lo que hacen es asegurar que en el examen de las patentes la ley efectivamente se cumpla, porque ya vimos, los requisitos de la ley son esos 3. Si no es nuevo, no merece ser patentado, porque en definitiva lo que sucede es que las compañías utilizan el sistema de patentes como una política comercial. Entonces presentan y no es lo mismo, no debería estar así ligado.
Entonces ahí hay algunos ejemplos de las cosas que según las guías no son patentables. Bueno, estructura molecular, fórmula Marcuse, no les voy a explicar eso a ustedes porque ellos saben mucho mejor que yo, ya dijeron que soy politóloga, así que no me voy a poner en las cuestiones farmacéuticas. Y las últimas, que son por ahí las que para mí son más fáciles de explicar, las combinaciones, dosificaciones, segundos usos, procedimientos análogos, etc. Este es un cuadro que muestra cómo, que muestra la efectividad de las guías. Hay que en verdad se lo sacamos a Kenneth Shadlen, que es un investigador de la London School of Economics, que investiga cómo las distintas políticas que los distintos países van implementando ¿para qué? Para esto que les decía, frenar el avance de las patentes de mala calidad, incrementales, que nosotros le decimos inmerecidas directamente, porque son patentes que no deberían existir. Entonces miren cómo antes y después de mayo de 2012 cambia el cuadro, baja la cantidad de patentes concedidas, sube la cantidad de patentes rechazadas, y bueno, ahí en pendientes también como al analizar las guías, quizás algunos expedientes tardan un poco más, y bueno, abandonadas y desistimiento forzoso, ahí esa es una categoría que yo creo que habría que separarla, porque una cosa es el abandono y el otro el desistimiento forzoso, pero bueno, es otra discusión. Y lo que concluye este investigador es que al analizar también el sistema de Brasil, el sistema de India, las guías de patentabilidad argentina fueron la política más exitosa a nivel mundial para frenar este tipo de patentes inmerecidas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El imperio contraataca, como decimos. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que actualmente nosotros vemos en materia de propiedad intelectual? La primera, que es bien cortita y sencilla, y seguramente algunos también ya la sepan porque la hemos conversado en otros encuentros, es el juicio que KM, que es la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales, que como seguramente muchos de ustedes saben, es la cámara que nuclea a los laboratorios, compañías farmacéuticas, más que laboratorios multinacionales, le hace al Estado Nacional para derogar las guías de patentabilidad por muchos motivos, porque dice que son inconstitucionales, porque los órganos que la emiten no tienen capacidad de legislar. Entonces esto es un juicio que está en proceso. Nosotros como fundación nos hemos presentado como terceros interesados y estamos participando de las presentaciones y las distintas audiencias que se están dando en ese marco. Y los acuerdos internacionales de los cuales venimos escuchando tanto el último tiempo, que yo ya no sé bien cómo decirles si son prefirmados, porque es como que están firmados pero no, como que los firman los cancilleres pero no los presidentes. Tenemos ahí como medio que no se sabe bien en qué estado están, que es el acuerdo de Mercosur y Unión Europea, y el Mercosur con los países del EFTA, que son Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein. Y el tercer tema, que está vinculado con lo otro, que es el famoso PCT, o Patent Cooperation Treaty, o Acuerdo de Cooperación de Patentes, que está siendo fuertemente impulsado ahora en la Cámara de Diputados por el oficialismo. Parece que quieren sacarlo antes de que termine el año. ¿Cuáles son los riesgos de sobre todo estos últimos que hablábamos, de los acuerdos internacionales y del PCT? Que bueno, los acuerdos internacionales vienen con lo que se llama medidas ADPIC Plus, que son medidas que van más allá de ADPIC, es decir, que cuando los firmamos comprometen a los países a, de nuevo, modificar sus leyes de patentes más allá de lo que pide ADPIC. Entonces nosotros hicimos un estudio de impacto en el año 2016-17 de lo que se había filtrado, que era el capítulo de propiedad intelectual del Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Ese acuerdo en ese momento, según se había filtrado, tenía estas dos primeras medidas ADPIC Plus, que es exclusividad de datos de prueba, es decir, que los ensayos clínicos no podían después ser usados para registrar versiones genéricas, es decir, que después de que venza la patente 20 años, esos ensayos clínicos no estarían disponibles en ningún momento. Entonces cualquiera que quisiese producir de nuevo tendría que volver a hacer los ensayos clínicos, pero volver a hacer los ensayos clínicos en verdad no se puede porque está en contra de todas las declaraciones de ética de la investigación.
Entonces, básicamente es extender ese monopolio muchísimo más tiempo. La extensión del plazo de vigencia de las patentes, que decía, por ejemplo, que cuando un trámite tardaba mucho en la oficina de patentes, el titular podía pedir que esa demora le sea compensada. Entonces, de nuevo, el tiempo de monopolio se alargaba. Bueno, aumento de alcance de patentes, algunos lo ponen directamente. Estas son otros ejemplos de medidas, reglas sobre inversión, es decir, poder que las compañías puedan acceder a los organismos de arbitraje para denunciar en caso de que ellos vean que sus derechos de propiedad intelectual hayan sido violados. Medidas de frontera, es decir, que las aduanas puedan confiscar y destruir productos en tránsito, incluidos medicamentos. Esto, de hecho, pasó con medicamentos que iban de India, pasaron por la Unión Europea y tenían que llegar a Brasil y a África, algún país de África que ahora no recuerdo. La Unión Europea en una aduana los destruye y ahora hay también un litigio internacional que Brasil inicia porque los productos nunca le llegaron porque la aduana los destruyó en el camino. Interdictos o medidas cautelares, otras medidas de aplicación, restricciones a las licencias obligatorias, restricción a las importaciones paralelas, que esto también en un momento estaba en el Tratado de Unión Europea-Mercosur, que es cuando vos no podés básicamente importar genéricos más baratos de otro país. Restricciones al uso de oposiciones y presunción judicial administrativa de la validez de una solución de la renta. Lo que aparentemente se firmó en el acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ustedes saben que no lo sabemos porque estas negociaciones se hacen en secreto. Hay un par de comunicados de Cancillería bastante escuetos, hay un par de comunicados de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, pero todavía no se tiene acceso a los textos del acuerdo que aparentemente se prefirmó. En teoría, por lo que dicen esos comunicados, estas medidas no estarían ahora. Eso se habría, que en su momento estaba, se habría sacado. Sí quedarían algunas cuestiones que tienen que ver con medidas aduaneras, con medidas de frontera y la promoción el famoso PCT, que lo vamos a ver ahora a continuación. Lo que se haya negociado entre el Mercosur y el EFTA, todavía no se sabe nada, no hay comunicados oficiales ni hay textos oficiales de eso, con lo cual no sabemos si los contenidos, digamos, de esos acuerdos. Se presume que pueden tener algo de propiedad intelectual bastante importante porque nosotros sí tenemos acceso a los tratados que ha firmado la EFTA con otros países o con otros bloques. Entonces, más o menos los tratados de nueva generación, como le llaman, son bastante parecidos. Bueno, ¿qué es el PCT? El PCT es un acuerdo internacional que data de los 70, es un acuerdo que es viejo, en el cual hoy actualmente hay 152 países. Hay 152 países que son parte del PCT. Si uno mira la línea, que no la tengo, pero si uno mirase la línea en cómo van entrando los países al PCT, vemos que en un primer momento ingresan todos los países más bien desarrollados, digamos, al PCT. Entre los 90 y principios de los 2000 empiezan a ingresar los países en vías del desarrollo, los países latinoamericanos, los países... Y ahí vemos que esto tiene que ver con, por un lado, el PCT es un requisito de los tratados de libre comercio, entonces cada vez que un país firma un tratado de libre comercio tiene que incorporarse al PCT, y por el otro lado también coinciden con las oleadas de gobiernos también neoliberales en nuestros países. De hecho, en Argentina nosotros estamos con una media sanción del Senado para ingresar al PCT de 1998, y eso en diputados nunca más se trató hasta ahora, y se puede tratar porque al ser un acuerdo internacional no pierde estado parlamentario, digamos. Si fuese otro tipo de proyectos no estaríamos discutiendo eso. Básicamente, ¿qué implica el PCT? Es una forma en la cual una persona, una empresa, puede aplicar a una solicitud de patente en varios países en simultáneo. Es decir, a vos te dan el formulario, lo vamos a explicar así sencillo, y uno puede cliquear en qué países quiere presentar esa solicitud de patente. Eso después va a Ginebra, a la oficina de la OMPI, y esa solicitud después va a los países que uno
marcó como que eran los países que quería estar. Esto te lo presentan como algo bueno, porque muchos dicen, ¡ay, qué bárbaro! De un solo trámite después podés estar en un montón de países. Lo que generalmente no te dicen es que Ginebra te va a hacer un preexamen. Y cuando te llegue la solicitud de la patente, el pedido de patente que se hizo a través del PCT, esos requisitos internacionales y que no tienen que ver con nuestro marco normativo, ya te va a venir una cosa preaprobada. Es decir, ya esto se hizo la búsqueda de antecedentes internacionales y esto en principio podría ser aprobado. Entonces ahí lo que nosotros decimos es, ¿qué pasa si en una oficina de patentes que tiene un mecanismo de funcionamiento, por supuesto con recursos limitados, con unas guías de patentabilidad que hay que respetar, empieza a haber una proliferación de solicitudes a través del PCT y en vez de tener que evaluar, voy a inventar números, 100 por mes, tenés que evaluar 1000 por mes? ¿Qué va a pasar? Y no se va a atrasar porque hay sanciones también para que se atrase. No se puede atrasar porque te sancionan si te atrasás. Entonces lo que va a pasar es que van a tomar lo que viene de Ginebra. Entonces lo que nosotros decimos que el PCT en verdad lo que implica es la derogación de hecho de las guías. Que ya limpien esta gestión, las intentó derogar formalmente, como no se pudo, lo que implica el PCT es básicamente dejar de usar las guías. Porque no va a haber recursos disponibles para poder examinar cada patente como corresponde. Por otro lado, también al extender el plazo, también hay una extensión de la duración de las patentes. Pero aparte la pregunta también es porque ahora que están todos tan con el PCT, incluso hemos participado de debates y discusiones con investigadores, con académicos que defienden el PCT y como que sí, no, pero el PCT es bueno para los emprendedores argentinos y para los investigadores. La verdad es que el PCT no es un sistema que está pensado ni para los emprendedores ni para los investigadores. Está pensado desde las corporaciones y para las corporaciones para perpetuar sus intereses. Y una cosa que me parecía también interesante, que se la escuché decir al doctor Correa, que es una persona también muy reconocida en el mundo en estos temas de acceso a medicamentos y propiedad intelectual, es tener una patente sola en sí misma. Usted tiene que tener la patente y tenés que tener la espalda a defenderla. Es decir, si vos te presentás como emprendedor a una patente en China a través del PCT y una empresa china viola tu patente, ¿qué vas a hacer? ¿Un juicio en chino con abogados chinos que va a durar años? Digo, ¿con qué recursos no solo materiales, sino no materiales? Digo, entonces no es un sistema que esté pensado para ningún emprendedor, para ninguna pyme, ni para, mucho menos en el sector farmacéutico. Y eso es algo que después, si Rubén me permite, vamos a hacer una invitación a un evento donde vamos a discutir del PCT específicamente. Entonces, y acá para terminar, porque seguro me pasé del tiempo, es plantear que, en verdad, el sistema de patentes, tanto en su status quo y con estas nuevas amenazas que lo quieren hacer todavía peor, no es un sistema que esté pensado desde la salud y los derechos humanos. Es un sistema que está pensado con la protección de ganancias e inversiones de las corporaciones. Entonces, lo que nosotros proponemos es discutir y continuar discutiendo la inversión pública para el desarrollo de tecnologías médicas, es decir, un sistema del que todos participemos, investigadores, academia, políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil, en generar un nuevo sistema de innovación, que sea abierto, colaborativo, que no tenga monopolios y que esté pensado efectivamente desde la salud pública, y que sobre todo desvincule los costos de innovación del precio del producto final. Porque esta es otra cosa sobre la cual tampoco hay transparencia. Ninguna compañía efectivamente dice cuáles son los costos en innovación. Y, bueno, la producción pública que garantice el acceso universal a medicamentos de calidad y precios asequibles. Gracias.